Mi nombre es Daniela Romero, tengo 34 años y he pasado la mayor parte de esos años siendo la persona más callada en cada cena familiar y la única que siempre pedía la cuenta. El sábado pasado por la mañana, antes de que el café hubiera terminado de subir en mi cafetera italiana, mi hermana me envió un mensaje. Hazme una transferencia de 7.200 euros para la fiesta de los 18 de mi hija. Debajo venían las fotos. Una finca alquilada con guirnaldas de luces, un vestido largo de fiesta en una percha y una tarta de 700 euros con forma de cajas de diseño apiladas. Miré mi teléfono como si me debiera una explicación, pero el mensaje de texto no fue la parte que me destrozó. Lo que dijo mi padre 10 minutos después fue la clave. Y lo que hice esa noche en silencio, antes de las 7:30 de la mañana siguiente, ninguno de ellos lo vio venir. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Sereno, donde la mujer más callada de la mesa suele ser la que guarda las facturas. Si una familia que solo llama cuando necesita dinero te suena demasiado familiar, hazme un favor, deja un comentario y suscríbete, porque esta historia empieza con una tarta y termina con un libro de cuentas. Y necesito que veas cada número. Leí el mensaje 3 veces y cada vez lo leí de la misma manera que leo todo, de abajo hacia arriba, buscando el total. Esa es la cuestión de ser auditora. Otras personas ven una fiesta. Yo veo un número que tiene que salir de alguna parte y siempre sé exactamente de qué cuenta va a salir. Mi hermana Teresa había enviado todo al grupo de WhatsApp de la familia, no a mí en privado, lo cual era un mensaje en sí mismo. La foto de la finca tenía un texto. Sofía se merece esto. Luego el vestido. Luego la tarta con un pequeño emoji de corazón, como si el corazón hiciera que los 700 euros fueran más suaves. Mi madre respondió, en menos de 1 minuto, 3 manos aplaudiendo y un precioso. Mi tía Carmen envió una fila de corazones. Nadie preguntó cómo se iba a pagar, porque en mi familia esa pregunta siempre ha tenido la misma respuesta, y la respuesta siempre he sido yo. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y dejé que el café terminara de hacerse. Me dije a mí misma que respirara, que no hiciera lo que siempre hago, que es empezar a solucionar problemas antes incluso de haber decidido si me corresponde a mí solucionarlos. Porque esto es lo que el grupo de WhatsApp no decía en voz alta. Esta no era la primera vez que aparecía una foto antes que una factura. No era la 10ª. Teresa no envía precios. Envía fotos y deja que las fotos hagan la petición. Y para cuando alguien habla de dinero, la reserva ya está pagada. Y la única pregunta que queda es ¿quién cubre el resto? Volví a coger el teléfono. 7.200 euros por una fiesta para una chica que cumple 18 años. Y en algún lugar bajo mis costillas, una década de matemáticas silenciosas empezó a sumarse, lo quisiera o no. Tienes que entender cómo se construye una cosa así. Porque nadie te entrega una factura de 10 años de golpe. Llega en forma de un solo por esta vez cada vez. La primera que recuerdo fue la caja de cambios del coche de Teresa, cuando Sofía tenía 8 años, y el coche murió en el aparcamiento de un Mercadona en febrero. 900 euros. Solo por esta vez. Luego fue la fianza, cuando se mudó de piso. Luego una factura del móvil que juró que devolvería antes del día 15. Luego una tarjeta de crédito que de alguna manera había superado los 4.000 euros mientras ella no miraba. Cada petición llegaba de la misma manera. Urgente, lo suficientemente pequeña como para sentir que era una mezquindad negarse, envuelta en la frase «eres la única a la que se lo puedo pedir». Y lo era. Siempre lo era. Transfería el dinero antes de permitirme sentir el peso de su salida, porque sentirlo habría significado admitir que había un patrón. Y admitir que había un patrón habría significado que tendría que hacer algo al respecto. Así que no llevaba la cuenta. Esa era toda mi estrategia.
si se le puede llamar así. Guardaba los recibos en una carpeta que nunca abría. De la misma manera que mantienes un detector de humo, asumiendo que funciona. En algún momento de esos años, también había empezado a poner cosas a mi nombre. Un pago a plazos aquí, una retención allá. Solo para no perder el sitio, Daniela, te lo devolveré. Nunca me lo devolvió, pero yo tampoco lo pedí nunca, y ese silencio era mío, no de ella. Yo era la salvadora. Ser la que lo solucionaba, todo se sentía como ser querida. Y nunca me había permitido preguntarme qué sería de mí. ¿Cuánto valdría yo en esa casa si alguna vez dejaba de solucionar las cosas? La gente asume que yo pagaba porque tenía el dinero, y esa es la respuesta fácil, así que dejemos que lo piensen. Pero no es la verdadera. La verdadera es más pequeña y peor. Yo pagaba porque cuando pagaba, yo importaba. Crecí como la hermana mayor, en una casa donde el dinero siempre era escaso y el amor siempre era ruidoso. Y en algún momento del camino, aprendí que la forma más segura de ser necesitada era ser útil. Teresa era la persona por la que la gente se preocupaba. Yo era la persona en la que la gente confiaba. No son la misma cosa. Y la segunda es más solitaria de lo que parece. Cuando eres la persona de confianza, nadie te pregunta cómo estás. Solo comprueban si estás disponible. Así que me hice disponible. Pagué las fianzas. Adelanté las retenciones y mantuve la carpeta cerrada, porque mientras yo fuera la que sostenía todo, nunca tendría que descubrir si me seguirían queriendo cerca en caso de soltarlo. Ese era el trato que había hecho, sin decirlo nunca en voz alta. Y aquí está la lección que he aprendido a las malas, la frase que tallaría en la carpeta si alguna vez la abriera. El amor que lleva la cuenta no es amor, pero el amor que nunca revisa el saldo no es seguro. Había pasado una década tan asustada de la primera mitad de esa frase que nunca había mirado la segunda. Me decía a mí misma que revisar sería frío, que contar sería cruel. Las familias de verdad no se auditan unas a otras. Y una familia que me había criado para creer exactamente eso, estaba a punto de enviarme una factura de 7.200 euros y llamarlo cumpleaños. El momento exacto es lo que nadie en mi familia sabía, porque no se lo había contado, porque decírselo habría parecido que estaba presumiendo. Y en mi familia, no se te permite estar orgullosa en voz alta a menos que sea sobre otra persona. 2 semanas antes, finalmente había iniciado los trámites para comprar un piso, no uno grande, un segundo con 2 habitaciones en la periferia este de Valencia, con una fuga bajo el fregadero y vistas a un aparcamiento. Y para mí era una catedral. Llevaba alquilando desde los 22. Llevaba ahorrando para la entrada desde los 26 en una cuenta separada que no tocaba, la única cuenta en mi vida con un candado. El director de mi banco había sido muy claro. Mantén las reservas donde están. No asumas nuevas deudas. No muevas grandes sumas de dinero antes de la firma ante notario. En otras palabras, no hagas exactamente lo que mi familia me había entrenado para hacer bajo demanda. Para ellos, yo era la hermana con el buen trabajo a la que le iba bien. El bien era un disfraz que había llevado tanto tiempo que pensaban que era mi piel. No veían la hoja de cálculo donde cada euro tenía un nombre y un trabajo. No sabían que 7.200 euros no era un favor que pudiera absorber. Era la diferencia entre firmar en marzo o empezar de cero. Saldría directamente de la única cuenta que se suponía que sería la primera cosa en toda mi vida, que era solo mía. Y esa, creo, es la parte que finalmente giró la llave. No la tarta, ni siquiera el número. El hecho de que estuvieran metiendo la mano, sin saberlo, en el cajón exacto que había pasado 8 años aprendiendo a mantener cerrado. Así que llamé a Teresa y mantuve mi voz tranquila, porque he aprendido que cuanto más serena sueno, más espacio se da la gente para decir la verdad. Le pregunté, solo por curiosidad, ¿cuál era el presupuesto real?
No para discutir, lo dije 2 veces, solo para ver el panorama completo. Hubo una pausa. El tipo de pausa que hace cuando está decidiendo qué parte de algo te va a entregar. ¿Por qué importa? Dijo. La familia cuida de la familia, Daniela. Es lo que hacemos. Y ahí estaba. Toda la religión de mi casa en una sola frase, pronunciada tan suavemente que casi sonaba a sabiduría. La familia cuida de la familia nunca significa que todos nosotros cuidamos de todos nosotros. Significa que los que pueden cargan con los que no quieren hacerlo. Y todo el mundo lo llama amor para que nadie tenga que llamarlo por su nombre. Volví a preguntar, más suave. ¿Cuánto cuesta la finca? ¿Cuánto cuesta el vestido? ¿Qué se ha adelantado ya? Teresa suspiró, como si yo fuera la difícil. Ya te encargaste de la reserva de la finca, ¿recuerdas? En otoño. Así que, en realidad, ni siquiera es tanto más. Me quedé muy quieta. Lo recordaba. Un poco de la forma en que recuerdas un sueño que resulta haber sido real. Un favor rápido en octubre. El número de una tarjeta dictado por teléfono para que Sofía no perdiera la fecha. Lo devolveré, había dicho ella. Y yo había dicho claro. Y luego había cerrado la carpeta como siempre hago. Lo había olvidado de la forma en que olvidas una astilla hasta que la presionas. Ahora, ella la estaba presionando, y me di cuenta de que no tenía ni idea, ninguna, de cuántas otras cosas en esta familia tenían mi nombre silenciosamente atado a la línea final. Colgué el teléfono y me senté a pensar en octubre. Todo volvió lentamente, de la forma en que lo hacen estas cosas una vez que dejas de rechazarlas. Teresa había llamado un martes, sin aliento, diciendo que el salón que quería para los 18 de Sofía estaba a punto de ser alquilado por otra persona, que el encargado necesitaba una tarjeta para reservar la fecha o se perdía. Ella no tenía una tarjeta que pasara. La de mamá estaba al límite, la de papá era una broma, y yo era a la que llamaban porque siempre soy a la que llaman. Y yo había dictado mi número del reverso de mi propia tarjeta en medio de un día de trabajo, porque la alternativa era ser el motivo por el que mi sobrina no tuviera su fiesta. No se había sentido como una decisión, se había sentido como un acto reflejo. Así es como te atrapan, no con una estafa, sino con un momento tan pequeño y tan urgente que decir no te convertiría en la villana de una historia en la que ni siquiera sabías que estabas. No había preguntado a cuánto ascendía la reserva. Lo descubrí ahora, revisando los extractos con un frío pavor profesional que suelo reservar para las cuentas de otras personas. 1.500 euros en mi tarjeta a mi nombre por un salón en el que nunca bailaría. Y si una retención de 1.500 euros se me había pasado por alto porque llevaba el disfraz de un favor, entonces, ¿qué más tenía reservas? ¿Cuántos pequeños hilos estaban atados al fondo de mis cuentas mientras yo mantenía mi carpeta cerrada, mi boca cerrada, y me decía a mí misma que no mirar era lo mismo que ser generosa? Abrí mi portátil. No abrí la carpeta. Todavía no. Pero la miré allí, en la estantería, por primera vez en años. Antes de que decidas que mi padre es un hombre sencillo, déjame contarte lo que vi hace 2 Navidades, porque cambió la forma en que escucho su voz, incluso ahora. Había entrado al despacho a buscar un cargador de móvil, y lo encontré a él en su lugar, en el pequeño escritorio bajo la ventana, con las gafas de lectura bajadas hasta la punta de la nariz y el extracto de una tarjeta de crédito en la mano que no era la suya, era la de Teresa. Estaba haciendo una transferencia para pagarla desde la cuenta de su plan de pensiones, la que se suponía que debía durarles a él y a mamá el resto de sus vidas. Y lo hacía de la forma en que un hombre paga un rescate. Rápido, en silencio, esperando que nadie entre. Levantó la vista, me vio, y ninguno de los dos dijo una palabra. Simplemente deslizó el extracto debajo de una revista.
Yo retrocedí y nunca hemos hablado de ello. Mi padre, que predica que la familia cuida de la familia, ha estado ahogándose en la misma agua a la que sigue empujando al resto de nosotros. Él no fue el autor de la regla, fue su sirviente más antiguo y fiel. Había sido criado en una casa aún más pobre que en la que nos crió a nosotras, donde la única forma en que alguien decía «te quiero» era entregando un dinero que no les sobraba. Y había llevado ese idioma a cada año de su vida como si fuera el único que hablaba. No es cruel. Tiene miedo. Cree hasta lo más profundo que el día que se detenga, el dinero es el día en que sus hijas dejarán de volver a casa. Y saber eso hizo que lo que me dijo 10 minutos después del mensaje de la tarta me golpeara aún más fuerte, porque venía de un hombre que ya se estaba hundiendo, estirando la mano para que yo lo sostuviera. Esa tarde de sábado decidí que esta vez sería diferente. Y quiero ser honesta sobre lo pequeña que se sintió esa decisión. No fue un rayo. Fue una mujer en la encimera de una cocina diciéndose a sí misma, tal vez por 40ª vez, que por fin iba a hacer la pregunta difícil en voz alta. Había tomado esta decisión antes. La había tomado después del embrague, y después de la fianza, y después de la factura del móvil. Y todas y cada una de las veces, la familia había encontrado el punto débil exacto bajo mis costillas y había presionado hasta que transferí el dinero. Pero algo en la tarta, en la palabra transferencia, en la fría expectativa de ello, como si yo fuera un servicio y no una hermana, había cambiado algo. Abrí el grupo de WhatsApp. Empecé a escribir. No escribí que no, porque había aprendido que un no solo inicia una pelea que pierdes lentamente. En su lugar, escribí una pregunta. Pedí ver el presupuesto completo y detallado antes de que nadie hablara de quién pagaba qué. Razonable. El tipo de cosas que le diría a un cliente, el tipo de cosas que cualquier adulto debería poder decirle a otro adulto sin que la tierra se abriera a sus pies. Y entonces me quedé allí con el pulgar flotando sobre la pequeña flecha azul y sentí toda la arquitectura de mi vida apoyarse contra ese botón. Si lo enviaba, dejaba de ser la persona de confianza. Si lo enviaba, descubriría por fin si me querían a mí o solo mi disponibilidad. Mi pulgar se quedó colgado allí durante mucho tiempo. Afuera, el perro de un vecino ladraba a la nada. Mi café se enfrió y entonces lo pulsé y el mensaje se envió a todos a la vez. Dejé el teléfono en la mesa y esperé a que la casa en la que crecí respondiera. Durante unos 4 minutos no pasó nada. Y esos 4 minutos fueron el silencio más largo que mi familia me ha dado jamás. Luego, las burbujas de escritura comenzaron, se detuvieron y comenzaron de nuevo. 3 personas componiendo a la vez lo que en un grupo de WhatsApp es el equivalente a una habitación que se queda en completo silencio. Mi tía Carmen llegó primero. ¿Desde cuándo nos hacemos rellenar formularios, Daniela? Luego mi primo, del que no había sabido nada desde que necesitó una balista. Vaya, es tu sobrina. Luego mamá, la pacificadora, enhebrando la aguja como siempre lo hace. Estoy segura de que Daniela no quiso decirlo así, pero yo lo había querido decir exactamente así. Ese era todo el problema. Había hecho una pregunta normal, y la familia había reaccionado como si me hubiera puesto de pie en un funeral y hubiera exigido ver el testamento. Nadie respondió a la pregunta. Como notarás, nadie envió un presupuesto. En mi familia, una solicitud de un número nunca se responde con un número. Se responde con un sentimiento apuntado directamente a tu conciencia, porque todo el sistema depende de que nunca se te permita realmente mirar las matemáticas. La familia ayuda a la familia. No lo hagas raro. Es tu sobrina. Cada mensaje era otra mano en mi espalda guiándome suavemente hacia mi cuenta bancaria.
Y cada uno de ellos creía sinceramente que ellos eran los razonables y yo la que estaba siendo fría. Eso es lo que finalmente entendí al ver florecer esas burbujas. No me estaban mintiendo. Habían sido criados con la misma regla que yo. Y para ellos, yo no estaba haciendo una pregunta justa. Estaba rompiendo una sagrada. Metí el teléfono en un cajón, me fui a dar un paseo que no recuerdo haber dado, y volví a 11 mensajes nuevos y uno de un número que me hizo un nudo en el estómago. La finca. Llegaré al mensaje de la finca en 1 minuto, porque primero Teresa subió el tono y necesito que veas cómo lo hizo, ya que es lo más honesto de ella. No discutió de presupuestos. Fue directamente al objetivo más vulnerable de la habitación. Una foto aterrizó en el chat. Sofía de pie frente al espejo de un probador con ese vestido largo, con una mano en la cadera, intentando parecer feliz para la cámara y no lográndolo del todo. Debajo decía: supongo que le diré que se cancela la fiesta porque su tía quiere una hoja de cálculo. Ella lo entenderá. Ella lo entenderá. Una frase diseñada para convertirme en la mujer que hizo llorar a una chica de 17 años. Y funcionó como siempre funciona. El pecho se me encogió, mi pulgar se estiró. Y por un segundo entero estuve a punto de enviar el dinero solo para que la foto dejara de existir. Esa es su maquinaria. Teresa no te ataca con ira, te ataca con una niña. Porque una niña es la única cosa a la que en mi vida he sido capaz de decirle que no, y ella lo sabe, y siempre lo ha sabido. Pero en algún momento de ese segundo de angustia en el pecho, la auditora que hay en mí hizo lo que está entrenada para hacer, que es negarse a afirmar cualquier cosa solo porque alguien me esté metiendo prisa. Volví a mirar la foto, no el vestido, sino la cara de Sofía. Y Sofía, mi sobrina inteligente y observadora, no parecía una chica con miedo a perder una fiesta. Parecía una chica con miedo a lo que la fiesta les estaba haciendo a los adultos a su alrededor. Esa fue la primera grieta en la historia que me habían contado. Y fue el momento en que dejé de preguntarme si podía permitirme la fiesta, y empecé a preguntarme para quién era realmente esa fiesta. Conduje hasta Alcira a la mañana siguiente para ver a mi madre, porque pensaba que si alguien se pondría de mi lado sería ella. Y quiero que entiendas que realmente lo creí hasta el momento en que descubrí lo contrario. Alcira está a unos 40 minutos de mi piso. Un pueblo con un buen bar de tapas y un montón de persianas bajadas. El tipo de lugar donde todos saben a quién le salieron bien los hijos. Mis padres todavía viven en la casa en la que crecí. Entré con mis llaves y mamá estaba en el fregadero. Y antes de que me hubiera sentado, dijo sin darse la vuelta: vi el chat. Le dije que no intentaba lastimar a nadie, simplemente no podía seguir haciendo esto, y esto era más grande de lo que ella sabía, y la necesitaba en mi esquina. Se secó las manos muy despacio. Siempre has sido la fuerte, Daniela, dijo, y yo me preparé. Porque en mi familia, la fuerte nunca es un cumplido, es una tarea. Tienes más que tu hermana, siempre lo has tenido. Te mataría suavizar las cosas, solo por esta vez. Solo por esta vez. Incluso mamá, incluso la pacificadora tenía una chequera donde debería haber estado su columna vertebral. Y entendí en esa cocina que la paz en esta familia solo ha significado que Daniela paga. No fue cruel al respecto. Parecía cansada y un poco asustada, y creía que me estaba pidiendo que fuera generosa, pero me estaba pidiendo que entregara la entrada de todo mi futuro para no tener que sentarse en una habitación donde sus hijas no estuvieran de acuerdo sobre el dinero. Me fui antes de decir algo que no pudiera retirar. Y conduje a casa entendiendo que fuera lo que fuera que hiciera a continuación, lo iba a hacer sola. Sofía estaba sentada en los escalones del portal cuando salí, esperándome, algo que no habría hecho si solo quisiera que la llevara a algún lado. Tiene casi 18 años, todo codos y delineador de ojos y una actitud observadora que me recuerda dolorosamente a mí misma a esa edad. Me senté a su lado en el frío cemento.
Durante un rato, ninguna de las dos dijo nada. Luego dijo, sin mirarme: «No tienes que pagarlo, tía Dani». Le pregunté a qué se refería. Se hurgó el dobladillo de la manga. La fiesta. Sé que es mucho. Escuché a mamá al teléfono. Me dijo que ni siquiera quería el salón de la finca. Quería a un grupo de sus amigos, un patio y tal vez las guirnaldas de luces, pero no la lista de 400 invitados que su madre había construido con tías, primos y compañeros de trabajo de mamá, a ninguno de los cuales Sofía había conocido jamás. «En realidad no es para mí», dijo, y lo dijo secamente, de la forma en que dices algo que sabes desde hace tiempo y finalmente has dejado de esperar que no sea verdad. Mi sobrina había descubierto a los 17 lo que a mí me llevó 34 años y una carpeta llena de recibos nombrar. La fiesta no era sobre su cumpleaños. Era sobre la necesidad de mi hermana de demostrarle a una familia que mide el amor en dinero que ella era la que más quería a su hija. Y Sofía iba a ser la excusa para una factura que nunca pidió. La abracé y me dejó, lo cual casi nunca hace ya. Y sentada en esos fríos escalones, tomé una decisión diferente a la que había llevado en el coche. No iba a proteger la fiesta, iba a proteger a la chica. Y esas, empezaba a entender, eran dos cosas muy diferentes. Esa noche no podía dormir. Así que hice lo que había estado evitando durante 10 años. Cogí la carpeta de la estantería. Si tu teléfono solo se ilumina cuando alguien necesita dinero, ya sabes exactamente qué es este sentimiento. Ese pavor particular de finalmente sumar una cosa que has pasado años asegurándote de no tener que mirar jamás. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sido la persona que siempre paga? Y luego, quédate conmigo, porque suscribiéndote es como descubres cuál fue el total. La carpeta era gruesa. Extractos bancarios, capturas de pantalla, algunos pagarés escritos a mano de hace años cuando Teresa todavía se molestaba en disimular. Preparé café a medianoche como una mujer mucho más joven y abrí una nueva hoja de cálculo, porque una carpeta es un sentimiento pero una hoja de cálculo es un hecho, y había terminado de tener sentimientos sobre esto. Columna A, la fecha; columna B, para qué era; columna C, la cantidad; columna D, lo devuelto, y la columna D iba a estar muy solitaria. Empecé por el embrague. Febrero, hace 8 años, 900 euros, y fui avanzando línea por línea, negándome a redondear, negándome a suavizar una sola cifra. La fianza del alquiler, las facturas del móvil, en plural, la transferencia de la tarjeta de crédito que había hecho el verano que Sofía se rompió el brazo, el préstamo para el coche, que se convirtió en un coche diferente, la reserva de la finca en octubre, línea tras línea tras línea, cada una pequeña, cada una envuelta en la misma amabilidad urgente, cada una cerrando mi carpeta un poco más fuerte. Alrededor de la 1 de la madrugada, dejé de teclear y simplemente miré el total acumulado en la esquina de la pantalla. Y por un largo momento, no pude hacer que mi mano se moviera para desplazarme hacia abajo y ver el resto. El número, cuando finalmente me permití verlo entero, era de 41.000 euros. 41.360 a lo largo de 10 años y pico. Ni un solo euro de ello en la columna D. Me senté bajo la luz azul de la pantalla y no lloré, porque llorar era un sentimiento y los había retirado por esa noche. Solo lo miré. 41.000 euros es un coche de segunda mano pagado al contado. Son 2 años de universidad de un hijo. Es casi toda la entrada de un piso de 2 habitaciones con una fuga bajo el fregadero. Le había dado a mi familia una casa en la que nunca viviría, a base de emergencias de 900 euros a la vez. Y lo había hecho tan en silencio que genuinamente habían llegado a creer que el dinero simplemente aparecía.
de la forma en que aparece la lluvia, de la forma en que yo aparecía cada vez que llamaban. Y esto es lo que el libro de cuentas me enseñó, que ninguna cantidad de sentimiento me había enseñado jamás. No los había estado ayudando. Ayudar tiene un final. Ayudar hace a alguien más fuerte y luego da un paso atrás. Lo que yo había estado haciendo no tenía un final incorporado porque nunca quise que terminara. Un final habría significado descubrir quién era yo para esta gente cuando no pagaba. Había estado financiando un estilo de vida y llamándolo amor. Y ellos lo habían estado aceptando y llamándolo de la misma manera. Y la palabra nos había cubierto a ambos durante una década. El amor que lleva la cuenta no es amor, pero el amor que nunca revisa el saldo no es seguro. Finalmente entendí la frase completa, de pie en mi cocina a la 1 de la madrugada mirando el número más seguro al que alguna vez le había tenido miedo. Y supe de la forma en que sabes que un diagnóstico es correcto, incluso antes de que el médico termine la palabra, que la pregunta ya no era si podía seguir pagando. La pregunta era qué iba a hacer con 41.000 euros de pruebas. Había una cosa más que la hoja de cálculo me mostró, y fue la cosa que cambió todo de un duelo a un plan. Al reconstruir el último año línea por línea, tuve que buscar los contratos reales para poner las cantidades correctas. Y ahí fue cuando vi el nombre de quien estaba en ellos. La reserva de la finca, 1.500 euros, estaba en mi tarjeta a mi nombre, bajo un número de confirmación que terminaba en mis iniciales porque yo misma lo había dictado. Pero no era solo la finca, también la tarta. Teresa había dejado un anticipo en una pastelería en octubre, y cuando la primera tarjeta fue rechazada, me escribió en pánico y yo le di la mía solo para la retención. 300 euros, mi tarjeta. Y el vestido de 400 euros en la foto del probador, estaba en un plan de pago a plazos, en una boutique, y el plan también estaba a mi nombre, porque claro que lo estaba. Porque tú tienes mejor crédito, Daniela. Te lo aprobarán. Me recosté en mi silla. Durante 10 años me había sentido como la cartera de la familia, pasiva, abierta a demanda, una cosa de la que salía dinero, pero una cartera no tiene poder. Un titular sí, y en algún lugar de la niebla de una década de favores, me había convertido en la persona legalmente vinculada a la misma fiesta que me estaban ordenando financiar. Las reservas eran mías para hacerlas, lo que significaba, me di cuenta lentamente, con la fría y limpia sensación de una columna finalmente equilibrada, que las reservas también eran mías para liberarlas. No solo había estado pagando por sus decisiones, había estado interponiéndome entre ellos y las consecuencias de sus decisiones. Mi nombre, lo único que mantenía unido todo el engaño. Y un nombre que das sin querer es un nombre que puedes retirar. Antes de hacer nada drástico, intenté lo razonable, porque necesito que sepas que les di una puerta antes de tocar ninguna cerradura. Al día siguiente, le envié a Teresa un mensaje de verdad, uno tranquilo, del tipo que le habría enviado a un cliente cuyos números no cuadraban. Le dije que la quería y que quería a Sofía y que deseaba que Sofía tuviera una buena fiesta de los 18, y luego ofrecí algo que consideré más que justo. Sentémonos juntas, le dije, las dos, y construyamos un presupuesto real, algo que a Sofía le encante y que ambas podamos pagar. Yo contribuiré con una cantidad fija, un número real y con nombre, a la vista de todos. Y planeamos el resto honestamente sobre el papel. Nada de reserva sorpresa, nada de anticipos que se convierten en fiestas enteras. Solo 2 hermanas y una hoja de cálculo decidiendo juntas. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. Y recuerdo haberme sentido casi esperanzada, porque era la cosa más honesta que le había dicho a mi hermana en años. No era un no,
Era un tipo diferente de sí, del tipo que tiene bordes, del tipo que realmente podía soportar peso. Ofrecí ser generosa a propósito en lugar de por emboscada. Pensé que tal vez, si pudiera ver que no la estaba rechazando, sino solo rechazando la niebla, podríamos construir algo real a partir de este desastre. Le di a enviar, y luego hice lo que siempre hago después de poner todo mi corazón en algo. Esperé y me dije a mí misma que no esperara lo peor, porque, por una noche más, todavía creía que el problema era que no me entendían. Aún no se me había ocurrido que me entendían perfectamente y que un presupuesto para mi familia no era una solución. Era un insulto. Teresa me llamó en lugar de enviar un mensaje, lo cual solo hace cuando quiere que escuche cómo se le quiebra la voz, y su voz se quebró justo a tiempo. Así que eso es todo, dijo. Ahora soy una línea en un presupuesto. Tu propia hermana. Le dije que eso no era lo que había dicho. Había dicho lo contrario. Había dicho, planeémoslo juntas. Juntas, repitió como si la palabra supiera mal. ¿Quieres una reunión? ¿Quieres que te justifique el cumpleaños de mi hija como si estuviera pidiendo un préstamo? Y ahí estaba. Toda la diferencia entre nosotras quedó al descubierto en una línea telefónica. Para mí, un presupuesto era respeto. Significaba que la tomaba lo suficientemente en serio como para planear con ella. Para ella, un presupuesto era una acusación. La prueba de que veía a la familia de la misma manera que veía a mis clientes, como columnas que equilibrar en lugar de personas a las que querer. Las familias de verdad no hacen esto, dijo. Y ahora estaba llorando. Llorando de verdad. No de forma fingida. Llorando. Las familias de verdad no llevan la cuenta. No discutí. No había nada que discutir. Ella lo decía totalmente en serio. Había sido criada, igual que yo, en una casa donde llevar la cuenta era la cosa más fría que una persona podía hacer, y donde la forma más alta de amor era dar hasta que doliera y nunca, nunca mirar la factura. Yo había pasado 10 años, siendo la excepción que confirmaba su regla, la que daba y nunca contaba. Y ahora había cogido un lápiz, y para ella ese lápiz era una traición más grande que cualquier cantidad de dinero. Colgó antes de que yo pudiera responder, y me quedé allí dándome cuenta de que la puerta razonable que había abierto acababa de cerrarse por su lado, y que no había ninguna versión de esto en la que yo siguiera siendo la buena hermana. Solo existía la versión en la que seguía siendo la cartera de la familia, o la versión en la que por fin me detenía. Entonces los proveedores empezaron a llamarme, y ahí fue cuando la trampa se cerró por completo, porque resultó que la niebla tenía una fecha límite. La finca envió un correo primero, una nota amistosa y profesional recordando a la señorita Romero que el saldo del alquiler del salón debía abonarse íntegramente en un plazo de 72 horas para asegurar la fecha, y que se cobraría automáticamente a la tarjeta registrada si no se acordaba el pago. La tarjeta registrada. Mi tarjeta. Luego la pastelería envió un mensaje sobre el saldo de la tarta. Luego, la boutique sobre el último plazo del apartado del vestido. Todos y cada uno de ellos iban dirigidos a mí, porque todos y cada uno de ellos eran de mi cuenta, y a ninguno le importaba o sabía que la fiesta que me estaban cobrando era una pelea que yo estaba perdiendo con mi propia familia. Sé que algunos de vosotros le estáis gritando a la pantalla ahora mismo, no lo pagues, cuelga. Bloquéalos a todos. Quedaos conmigo, porque no es tan sencillo. Y lo que mi padre dijo a continuación es la razón fundamental por la que finalmente me detuve. Si no hacía nada, los cargos llegarían a mi tarjeta en 3 días, directos a la línea de crédito que necesitaba limpia para la firma de mi hipoteca, y la fiesta a la que nunca accedí se haría realidad a mi costa, me gustara o no. Esa era la genialidad de cómo se construyen estas cosas, aunque nadie las construya a propósito.
Para cuando entendí la forma de la trampa, ya estaba de pie dentro de ella, sosteniendo la única llave. Podía pagar y perder el piso y comprarme otra década de ser la cartera. O podía usar el único poder que tiene un titular y que una cartera nunca tendrá. Mi teléfono vibró en mi mano mientras aún miraba el correo de la finca. La pantalla decía, «Papá», y supe antes incluso de contestar que llamaba para cerrar la puerta que acababa de encontrar. Mi padre no levanta la voz, y eso es lo que lo hace efectivo, porque un hombre que nunca grita te hace sentir que eres tú quien está siendo irrazonable simplemente por tener pulso. «Daniela», dijo, cálido, cansado, la voz que usa para acabar las cosas. Esto ha ido demasiado lejos. No me preguntó mi versión. No mencionó el presupuesto que había ofrecido, lo que significaba que Teresa le había contado su versión, y él la había aceptado por completo, de la forma en que siempre acepta su versión, porque su versión nunca le exige nada, excepto dinero. ¿Y el dinero? Él lo entiende. Me explicó a la familia como si yo fuera una niña que hubiera olvidado las reglas. Yo era la mayor. Tenía el buen trabajo. Esto era lo que hacían los fuertes. Cargaban, suavizaban, hacían que el cumpleaños ocurriera. Tu hermana tiene dificultades, dijo. Tú no. Eso no es culpa suya y no es culpa tuya. Pero significa algo ser la que puede ayudar. Me quedé callada. He aprendido que el silencio hace que la gente diga la versión más verdadera de lo que vinieron a decir. Y después de un momento en ese silencio, mi padre dijo la cosa que escucharé por el resto de mi vida. Su voz ni siquiera se endureció. Esa es la parte que no puedo olvidar. Lo dijo suavemente como si fuera obvio, como si fuera amor. Paga, Daniela, o dejas de ser de la familia. Paga, o dejas de ser de la familia. Ahí estaba, por fin, en voz alta. El precio de mi membresía, desglosado al fin por el hombre que me había enseñado la moneda. No nos harás daño, no nos decepcionarás, no, expulsada, rechazada, todo. Había estado pagando 41.000 euros a lo largo de 10 años para evitarlo, nombrado como la penalización por parar. No discutí, no lloré. Dije, vale, papá, en una voz tan firme que nos sorprendió a ambos. Y colgué y dejé el teléfono sobre la mesa y me senté con la sensación más limpia que había tenido en años, porque acababa de decirme exactamente qué había estado comprando mi dinero. Y ahora conocía el precio, y por fin había decidido que era demasiado alto. Después de una frase como esa, la mayoría de la gente se desmorona. Y quiero decirte que lo hice porque me haría más cercana, pero no lo hice. Hice lo que hago en el trabajo cuando llega un número que cambia toda la auditoría. Me tranquilicé muchísimo. Es un don extraño. La calma de la auditora. Cuando todo es ruidoso, me quedo callada y separo el sentimiento de la cifra y miro lo que es realmente cierto debajo del ruido. Así que me senté en mi mesa e hice eso. Sentimiento. Mi padre acaba de amenazar con borrarme. Cifra. Tenía una decisión que tomar en 3 días y yo era la única que podía tomarla. Dejé el sentimiento sentado en una silla y arrastré la cifra a la otra y la miré directamente. Si pagaba los 7.200 euros, esto es lo que realmente estaría comprando. No una fiesta. No la felicidad de Sofía. La propia Sofía me había dicho que no la quería. Estaría comprando otra década de exactamente esto. Otros 10 años de favores que nunca tuvieron una columna D. Otra carpeta que nunca se abría. Otra hoja de cálculo a altas horas de la noche, en algún momento futuro, con un número aún más grande y solitario que 41.000 euros. Mi padre no me había amenazado, me había hecho una oferta, y había dejado los términos inusualmente claros. Sigue pagando, sigue siendo familia.
y por primera vez en mi vida me permití terminar el pensamiento que él había empezado. ¿Qué clase de familia cobra entrada? ¿Qué clase de membresía solo se puede renovar en efectivo? Había pasado 34 años tan asustada de ser expulsada que nunca había preguntado dentro de qué estaba realmente. Y sentada allí, tan calmada como un libro de cuentas equilibrado, por fin lo pregunté. Y no me gustó la respuesta. Pero estar calmada no es lo mismo que ser valiente, y necesito ser honesta sobre el muro contra el que me estrellé después, porque es el muro real el que está debajo de todo el dinero. Una vez que me permití imaginar realmente parar, no pagar, no suavizar, no solucionar, surgió una pregunta de un lugar muy antiguo y muy profundo. Y no se trataba del piso en absoluto, era: ¿quién soy yo para ellos si no pago? Durante 10 años, ser la que cubría los gastos había sido mi única ubicación en la familia. Era como sabía dónde estaba en las fiestas, por qué me daban el asiento en la cabecera de la mesa, lo que hacía que mi madre me llamara la fuerte y mi padre confiara en mí con la verdad sobre su plan de pensiones. Quítame el pagar, y honestamente no sabía qué quedaba. ¿Seguirían llamando? ¿Seguiría habiendo una silla para mí? ¿O era yo, por debajo de toda mi competencia, simplemente alguien que tenía miedo de la misma cosa a la que Teresa le tenía miedo, a no ser querida, y simplemente había elegido una forma más respetable de comprar mi salida de ello? Esa fue la cosa más dura que vi esa semana, más dura que 41.000 euros, más dura que la frase de mi padre. Vi que mi generosidad silenciosa no había sido lo opuesto a la necesidad de Teresa. Había sido la misma herida llevando un abrigo más bonito. Ella conseguía amor tomando. Yo lo conseguía dando. Ninguna de las dos había creído jamás que simplemente podíamos ser queridas de forma llana, por nada, sin una transacción de por medio. Y la única forma en que iba a descubrir si estas personas me querían a mí y no solo a mi dinero era retirar el dinero de la mesa y ver quién seguía de pie allí. Era la auditoría más aterradora que había hecho nunca, y la única cuenta que se estaba examinando era a mí misma. Así que volví al único lugar en el que realmente confío, que es la letra pequeña, y leí cada contrato línea por línea, de la forma en que debería haberlos leído el día que firmé. El acuerdo de la finca era claro. El depósito de reserva aseguraba la fecha, y el saldo se debía 72 horas antes del evento, o tras una demanda por escrito, lo que ocurriera primero, y el proveedor podía cancelar con la pérdida de la reserva si no se pagaba el saldo. En lenguaje llano, aún podía cancelar. La fecha estaba retenida por mi tarjeta, lo que significaba que la reserva vivía o moría por mi autorización. Y si llamaba antes de que se cobrara ese saldo, podía liberarlo. Perdería los 1.500 euros de fianza que ya había invertido en octubre. Ese dinero se había perdido de cualquier manera, pero evitaría que el resto del saldo de la finca saliera alguna vez de mi cuenta. La tarta era lo mismo: fianza perdida, saldo cancelable, el vestido a plazos. Podía simplemente parar, perdiendo lo que había adelantado y no deber nada más. Sumándolo todo, las reservas a mi nombre ascendían a unos 7.200 euros, lo que mi hermana me había ordenado que le transfiriera. Yo solo iba a ser la que decidía que se quedara en mi cuenta en lugar de en la suya. Había una trampa, y es la razón por la que no podía simplemente consultarlo con la almohada como una persona sensata. El reloj de 72 horas de la finca ya estaba corriendo, y su correo decía que el saldo se cargaría automáticamente a la tarjeta registrada cuando expirara. Si esperaba aunque fuera un día más para pensarlo, la decisión sería tomada por un sistema de facturación al que no le importaba mi familia en absoluto. Esta era la parte que escapaba a mi control. No si podía actuar, sino el poco tiempo que tenía para hacerlo. Podía detener esto, pero solo esta noche, no mañana, no después de una conversación más,
no después de un intento más de ser entendida. Esta noche o la fiesta se convertía en mía para siempre. Dejé el contrato, miré el reloj, eran casi las 11, y cogí el teléfono. Antes de marcar, me obligué a sentarme con el coste real, porque no soy imprudente. Y esto me iba a costar algo que ninguna hoja de cálculo podía mostrar. No era la reserva. Ya había hecho las paces con perder eso. Era esto. En el momento en que cancelara estas retenciones, el secreto habría terminado. Todo el mundo descubriría que la finca, la tarta, el vestido, habían estado en mi tarjeta todo el tiempo, que la silenciosa e invisible mártir, Daniela, había sido la que lo estaba financiando todo desde detrás del telón. La máscara se caería. No la máscara de la villana, la máscara de la santa. Durante 10 años había ocultado cuánto pagaba, y me había dicho a mí misma que lo ocultaba por humildad, pero esa no era toda la verdad. Lo ocultaba porque ser la benefactora secreta me permitía sentirme superior y segura al mismo tiempo. Conseguía ser necesitada sin ser vista nunca, generosa sin ser vulnerable jamás. Cancelar significaba salir de detrás de eso. Significaba estar de pie en la cocina mañana y dejar que me miraran, no como la misteriosa fuente de dinero, sino como una persona con límites, una persona que podía ser herida, una persona que se había estado desangrando silenciosamente durante una década y que por fin decía de forma visible, basta. Ese era el precio, no 1.500 euros, ser vista. Y entendí, sosteniendo el teléfono, que esta era la cosa exacta por la que había pasado toda mi vida pagando para evitar, que la carpeta había permanecido cerrada todos esos años por la misma razón, porque una carpeta abierta es visible y una mujer visible puede ser juzgada, pero también puede ser, al fin, conocida. Nunca había dejado que nadie de mi familia me conociera, solo les había dejado que me usaran. Y era el momento, por fin, de descubrir cuál de las dos cosas habían querido realmente. A las 11:04 de un martes por la noche, llamé al teléfono de atención nocturna de la finca y contestó un joven aburrido llamado Javi. Y quiero que sepas que el mayor punto de inflexión de mi vida ocurrió en una conversación con un Javi que claramente se estaba comiendo un bocadillo. Le di el número de confirmación, le di mi nombre, el nombre de la tarjeta, el nombre de la reserva, y luego dije la frase hacia la que había estado caminando durante 10 años y 41.000 euros. Necesito cancelarlo todo. Me preguntó si estaba segura. Dije que lo estaba. Me leyó las condiciones. La reserva no era reembolsable. La fecha se liberaría inmediatamente. La fecha volvería al calendario abierto. Dije que lo entendía, lo autoricé. Tecleó durante un momento y luego dijo, «Vale, señora, está cancelado. Recibirá un correo de confirmación». Y volvió a su bocadillo, y así de fácil, el salón de la finca desapareció. Llamé a la pastelería y dejé un mensaje cancelando la tarta. Entré en la cuenta de la boutique y detuve los pagos a plazos. 3 acciones. Tal vez 11 minutos en total, y una década de una cierta versión de mí terminó en el tiempo que se tarda en calentar la cena en el microondas. Dejé el teléfono en la mesa. Me temblaba la mano, lo cual me sorprendió, porque por dentro me sentía de manera extraña, enormemente quieta, la quietud de una cosa que finalmente ha dejado de ser cargada. Acababa de encender un fuego que no podía apagar en una familia que lo llamaría incendio provocado. Por la mañana, todos sabrían que ya no se podía suavizar esto. No más soluciones, no más silencio. La carpeta estaba abierta ahora, y estaba abierta delante de todos. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía ningún impulso en absoluto de cerrarla. Hice una cosa más antes de permitirme dormir, y fue la cosa más calmada, más fría y más amable que he escrito jamás.
Abrí el grupo de WhatsApp de la familia, el mismo en el que había llegado la tarta 2 días antes, y les escribí un único mensaje sereno. Les dije que las reservas que había hecho, la finca, la tarta, el vestido, las había cancelado esta noche porque estaban a mi nombre y ya no podía mantenerlas ahí. Les dije que quería a Sofía y que no me iba a explicar por mensaje. Y dije que estaría en casa de papá y mamá a las 7 a la mañana siguiente, y que si querían hablar conmigo sobre algo de eso, allí es donde estaría. Luego imprimí la hoja de cálculo. Toda, cada línea. 10 años. 41.360 euros. La columna D, tal y como la había construido. Puse las páginas en una carpeta de cartulina simple, la misma carpeta que en realidad acababa de vaciar, y la dejé junto a mis llaves para no olvidarla por la mañana, aunque no había posibilidad de que la olvidara. No la llevaba para avergonzar a nadie. Quiero ser clara sobre eso porque importa. La llevaba porque ya no quería ser la única persona de la familia que supiera la verdad. Durante una década, los había protegido de un número. Mañana iba a poner ese número en la mesa de su cocina y dejar que fuera tan cierto para ellos como siempre lo había sido para mí. Apagué la luz. No dormí mucho, y en algún lugar de Valencia, el sistema automatizado de una finca ya estaba enviando un aviso de cancelación que aterrizaría en la bandeja de entrada de mi hermana, exactamente en el momento equivocado o exactamente en el momento adecuado. A las 7:30 de la mañana siguiente, todos lo sabrían. Llegué a casa de mis padres a las 7:10 porque nunca en mi vida he llegado tarde a nada. Y me senté en el coche bebiendo café de gasolinera y viendo cómo se encendía la luz de la cocina. El coche de Teresa ya estaba allí. Por supuesto que lo estaba. Habría conducido hasta allí en el segundo en que recibió mi mensaje para trazar una estrategia con papá para adelantarse a mí de la forma en que siempre lo hace. Me di un minuto más en el coche. Luego cogí la carpeta y entré. Y apenas había cerrado la puerta tras de mí cuando el teléfono de Teresa se iluminó sobre la mesa de la cocina, pantalla hacia arriba, y vi cómo todos nosotros lo leíamos al mismo tiempo. Un correo electrónico. Asunto. Su reserva ha sido cancelada. La hora decía 7:28. Teresa agarró el teléfono. Su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Todo un sistema meteorológico de confusión y horror naciente, cruzándola en unos 2 segundos. «¿Qué es esto?», dijo. No era realmente una pregunta. La finca ha cancelado. Dice que la reserva ha sido liberada. Me miró y papá levantó la vista de su café y mamá se quedó helada en la encimera con un trapo de cocina en las manos. Y durante un largo momento suspendido, toda la cocina se quedó quieta, mientras la verdad llegaba con una marca de tiempo de las 7:30, exactamente de la forma en que yo sabía que lo haría. «Daniela», dijo mi padre muy lentamente, «¿qué has hecho?». Dejé mis llaves. Dejé la carpeta en la mesa, cerrada, alineada al borde, de la forma en que alineo todo. Y dije con la voz más calmada que tengo: «Cancelé las reservas que estaban a mi nombre, todas ellas, anoche. La cocina estalló. Pero quiero que notes algo sobre ese momento, porque yo lo noté incluso mientras estaba sucediendo. Yo era la única persona en esa habitación que no tenía miedo. Por una vez, por primera vez en mi vida en esa casa, yo ya conocía cada número sobre la mesa, y ellos solo estaban descubriendo que había existido una mesa para empezar. Teresa se abalanzó sobre mí primero y vino de la forma en que siempre lo hace, ruidosa y llorosa y segura, y la dejé. «Lo has arruinado», gritó. «Has esperado hasta el último segundo y has arruinado el cumpleaños de tu sobrina para demostrar algún tipo de punto porque estás amargada, porque estás sola, porque no puedes soportar ver a nadie feliz». Mi padre se levantó. «Ya basta, las dos». Pero me estaba mirando a mí cuando lo dijo, no a ella.
y entendí que, en esta cocina, las dos siempre me había significado solo a mí. Mamá ya estaba llorando, diciendo mi nombre como una súplica. Daniela, cariño, podemos arreglar esto. Todavía podemos arreglar esto. Y esa palabra arreglar en la boca de mi madre fue el último pequeño empujón que necesitaba, porque sabía exactamente a quién significaba podemos arreglar esto. Me significaba a mí, siempre me significaba a mí. No levanté la voz. Nunca en mi vida he levantado la voz en esa casa. Y no iba a empezar la mañana en que finalmente dejé de tenerle miedo. Esperé hasta que el ruido se quedó sin gasolina, hasta que Teresa respiraba con dificultad y papá tenía la cara roja y mamá tenía una mano presionada contra la boca. Y luego puse 2 dedos sobre la carpeta de cartulina y la deslicé hacia el centro de la mesa. Antes de que nadie diga una palabra más sobre arreglar nada, dije, quiero que todos vean lo que realmente hemos estado arreglando durante 10 años. Nadie la tocó, así que la abrí yo misma. Le di la vuelta para que pudieran leerla del derecho y extendí las páginas. 10 años del amor de mi familia, traducidos a una moneda en la que habían jurado que nunca contábamos. El amor que lleva la cuenta no es amor, me había dicho a mí misma durante años. Pero el amor que nunca revisa el saldo no es seguro. Finalmente lo había revisado. Y aquí estaba el número que había estado escondido dentro de la palabra todo este tiempo. 41.360 euros. Una columna D, vacía, y 4 caras palideciendo en una cocina que había pasado una década insistiendo en que éramos el tipo de familia que no llevaba la cuenta. Aquí está la parte en la que podría haber ganado y perdido toda la guerra en una sola frase. Y quiero que entiendas que sentí ambos caminos abrirse frente a mí a la vez. Podría haber cerrado la carpeta. Podría haber dicho que lo sentía, que había exagerado, que cubriría los 7.200 euros por última vez y olvidaríamos que esto había pasado. Y el alivio en esa cocina habría sido instantáneo, y habría podido conservar mi silla y mi título y la aprobación de mi padre. Y habría salido siendo aún la fuerte, aún la buena hija, aún la cartera. Ese camino estaba justo ahí. Me habría costado todo lo real y me habría devuelto todo lo cómodo. No lo tomé. En su lugar, miré a mi hermana, cuya cara estaba destrozada, y dije la cosa más verdadera que conozco. Teresa, yo pagué por todo, la finca, la tarta, el vestido. Estuvieron en mi tarjeta a mi nombre todo este tiempo. Y cada línea, en estas páginas, también soy yo. No te estoy enseñando esto para hacerte daño. Te lo estoy enseñando porque te quiero demasiado para seguir mintiéndote sobre lo que he estado haciendo. Mi padre hizo un sonido como si quisiera hablar, y yo seguí adelante, aún callada, aún firme. Y no cancelo porque haya dejado de querer a Sofía, dije. Cancelo porque por fin he empezado a quererla. Esa fue la frase que me costó. Vi cómo aterrizaba en todos ellos. La cara de mi madre arrugándose, mi padre dándose la vuelta, la boca de Teresa abriéndose sin ningún sonido. Y lo peor de todo, Sofía, que había bajado las escaleras en algún momento y estaba de pie en el marco de la puerta, escuchándolo todo, con los ojos llenándose de lágrimas. Y no lo retiré. Esa fue la elección, no la cancelación, el no retirarlo. Cada célula de mi cuerpo, 34 años de entrenamiento, me gritaban que lo suavizara, que arreglara sus caras, que hiciera que el dolor se detuviera de la forma en que siempre hago que el dolor se detenga. Y me quedé allí y dejé que les doliera, porque la alternativa era mantenernos a todos enfermos y llamarlo paz. Gané, y sentí cada gramo de lo que costó. Cuando por fin volví a hablar, no fue para disculparme y no fue para retorcer el cuchillo. Fue para trazar la línea que debería haber trazado hace 10 años y 41.000 euros. Ya no voy a hacer esto más, dije.
No más reserva sorpresa. No más retenciones a mi nombre. No más enterarme de que he pagado por algo después de haberlo pagado ya. Miré a Teresa. Pero tampoco me voy a alejar de ti. Si quieres, tú y yo podemos sentarnos de verdad y construir algo para Sofía que ambas podamos pagar. Pondré un número real sobre la mesa donde puedas verlo. No debajo de ella. Nunca más debajo de ella. Teresa no respondió. Todavía estaba demasiado sumida en su propio dolor para escuchar que le estaba ofreciendo algo mejor que el dinero, que es la verdad, y una versión de mí que realmente perduraría. Mi padre salió por la puerta trasera y dejó que se cerrara de golpe tras él. Y lo dejé ir porque por fin entendí que no se alejaba tanto por ira, sino huyendo de algo que le asustaba. Una hija a la que ya no podía comprarle la paz, en un idioma en el que nunca había aprendido a hablar de otra manera. Mi madre se sentó pesadamente y se escondió la cara entre las manos. No fue un final feliz. Quiero ser honesta al respecto. Nadie me abrazó. Nadie dijo que yo tenía razón. Había entrado en esa cocina y había puesto una verdad sobre la mesa, y la verdad había hecho lo que hace la verdad, que no es consolar, sino despejar. Y mientras estaba allí, entre los restos de una mañana que yo había elegido, sentí algo que genuinamente nunca había sentido en esa casa en 34 años. Sentí que estaba de pie en ella siendo yo misma, no como la cartera, no como la salvadora, no como la fuerte, solo Daniela. Por fin, y de forma muy cara, solo yo. Las semanas posteriores fueron más silenciosas de lo que esperaba y más solitarias, y no fingiré que no lo fueron. Mi padre no me llamó durante un mes, y cuando por fin lo hizo, fue por algo completamente distinto, y ninguno de los dos mencionó la cocina, que es lo más parecido a una tregua que los hombres como mi padre saben ofrecer. 2 de mis tías dejaron de hablarme por completo. El telégrafo familiar había hecho su trabajo, y ahora yo era, en ciertos salones, la hija que abandonó a su familia por dinero. Dejé que lo pensaran. He aprendido que no puedes corregir una historia en una casa que necesita que seas la villana. Pero esto es lo que también fue cierto. Mis ahorros se quedaron exactamente donde debían estar, intactos, enteros. Mi hipoteca se firmó en marzo. Firmé los papeles del piso de 2 habitaciones con la fuga bajo el fregadero y las vistas al aparcamiento, y me quedé en el salón vacío después, y lloré por fin, no de dolor, sino del extraño vértigo de un futuro que realmente era mío. Teresa redujo la fiesta a un patio interior con guirnaldas de luces y unos 30 amigos de verdad de Sofía. Y según todos los testimonios, fue la mejor noche de todo el año de la chica. No me invitó. Esa es una herida a la que todavía le estoy dejando tiempo para sanar a su propio ritmo. Pero Sofía me envió una foto de la fiesta, solo que nosotras dos no salíamos en ella. Solo ella y sus amigos bajo las luces, riendo. Y el texto decía, ojalá estuvieras aquí. No había pagado ni una sola cosa de esa fiesta. Y fue, sin duda, la mayor demostración de amor que mi familia había logrado hacer jamás con la menor cantidad de dinero, lo cual empezaba a entender que era el punto clave que había pasado 41.000 euros sin llegar a aprender nunca. El mensaje que me dijo que todo había valido la pena llegó 4 meses después de parte de Sofía. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial en el cine y había abierto una cuenta de ahorros, la primera, y quería saber, ¿podría tía Dani enseñarle cómo hacer una de esas hojas de cálculo? Porque había un viaje de estudios que estaba intentando planear y quería calcular el número real antes de pedirle nada a su madre. Leí ese mensaje de pie en mi propia cocina, en mi propio piso, y tuve que sentarme en el suelo, porque de eso se trataba todo. Eso era la cadena, rompiéndose un eslabón lo suficientemente temprano como para que importara. Sofía iba a crecer sabiendo que el amor y un presupuesto no son enemigos,
que puedes mirar directamente a un número y seguir siendo generosa, seguir siendo amable, seguir siendo familia, que revisar el saldo no es lo contrario al amor. Es lo que hace el amor cuando planea quedarse. Teresa llamó esa misma semana, y por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, no fue por dinero en absoluto, fue solo mi hermana diciendo que había estado pensando en mí. No estamos arregladas. Puede que nunca estemos arregladas del todo, pero el amor que lleva la cuenta no es amor. Y el amor que nunca revisa el saldo no es seguro. Por fin sé cómo sostener ambas cosas. Y, si Dios quiere, también lo sabrá Sofía. Si alguna vez has sido el cajero automático de la familia, la persona que siempre paga, a la que solo llaman cuando la tarjeta es rechazada, entonces ya conoces la verdad. A mí me costó 41.000 euros aprenderla. El mensaje, la tarta, el ultimátum, la llamada a medianoche. A veces, la palabra más amorosa en todo el idioma es no. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, compártela con la persona que necesite escucharla. Cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que por fin dijiste no. Y suscríbete a Historias de Drama Sereno para no perderte la próxima.